Bienvenidos a este episodio que será viral. A ver qué les dice esta pregunta. ¿Cómo vas con lo de la tesis para titularte? Caray, a muchos a veces hasta esto les es incómodo, ¿eh? No hay duda. Son contadas las personas que logran titularse en nuestro país. Según cifras de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, la ANUYES, en México apenas 5 de cada 10 universitarios se titulan. Bien, en medio de esto, la diputada federal por Morena, Berta Osorio Ferral, propone eliminar la tesis y el examen profesional como métodos de titulación. Dice que esto genera estrés y que además retrasa el ingreso al campo laboral. En fin, ¿realmente servirá de algo eliminar la tesis o para qué servirá como tal? Es una pregunta que haremos a nuestros invitados. Hoy nos acompaña la doctora Irma Villalpando, especialista en temas educativos. Irma, gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Juan. Un saludo a todos. Gracias. También está con nosotros el maestro Daniel Hernández, profesor investigador de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del TEC de Monterrey. Gracias, Daniel. Muchas gracias, Juan, por la invitación y siempre es un placer compartir espacios con Irma. Bien, qué amable. Pues vamos a entrar en materia, a ver qué les parece este asunto. Para muchos la tesis se convierte en un verdadero calvario, pero entiendo, pues no se la sacaron de la manga en los programas educativos, tiene un objetivo. Irma, platícanos para ir contextualizando, ¿cuál es el objetivo final de una tesis? Sabemos que pues como trámite les lleva a la titulación, pero el objetivo en términos académicos de lo que es la tesis y el examen profesional, por favor. Por supuesto, Juan, sí tiene un objetivo formativo, es un ejercicio integrador de todos los conocimientos, las habilidades adquiridas durante todo el trayecto de la carrera. Entonces, tiene por finalidad justo valorar de manera integral, global, las habilidades y conocimientos que el sustentante, en esto el estudiante que esté egresando, ha adquirido, las pone a prueba bajo diferentes modalidades. Si bien es cierto, la más históricamente tradicional es la tesis, lo cierto es que desde hace años ya se han diversificado las maneras para obtener el título, el grado de licenciatura, bajo examen de conocimientos generales o hacer una tesina o, por ejemplo, la UNAM tiene muchas formas de titulación, pero sin duda la más icónica, la más desde el punto de vista de algunos pedagogos compartimos, que es altamente formativa porque somete a los muchachos a un proceso serio, riguroso, de investigación y sobre todo como de culminación de una etapa que es necesario validar porque se obtiene el título que nos licencia, que nos da permiso de tener un ejercicio profesional. Entonces hay que validarlo, hay que garantizar ese nivel de egreso. Entonces yo lo considero de un alto valor, la tesis, y algunas otras modalidades con sus diferenciadores, pero también cumple ese objetivo de integrar los conocimientos. Bien, Irma, muchas gracias. Daniel Hernández, partiendo de esto que nos dice Irma, pues ¿qué te parece la propuesta de la diputada de Morena, Berta Osorio, en el sentido de eliminar la tesis y el examen? El argumento que ella da llama la atención, genera estrés, genera ansiedad a los alumnos y además pues les retrasa la incursión en el campo laboral. ¿Qué te parece esto, Daniel? Mira, estudiar es un proceso de trabajo. Es decir, aprender suponiendo que no vas a trabajar es una ilusión que al único que lastima es a la estudiante o al estudiante. Entonces, eso de que no va a haber estrés durante todos los estudios desde que uno está en primaria, pues hay estrés porque estamos entrando en un terreno desconocido. Siempre que aprendemos estamos entrando en un terreno desconocido. En segundo lugar, creo que como dijo Irma, hay muchas modalidades de lo que puedes hacer. Pero la idea que tenía la señora diputada es que habiendo aprobado las asignaturas, se le diera esta licencia para poder ejercer. Eso supone que las personas que están a cargo de calificar, todas tienen altísimos estándares para calificar bien y que todo mundo califica de la misma manera. Y Irma, que es una pedagoga de a de veras, no me dejará mentir al decirte que eso es un supuesto muy alejado de la realidad y más en las universidades, porque todavía en las escuelas de educación primaria o secundaria, los maestros han pasado por una escuela de maestros
que se llaman escuelas normales, ¿sí? Pero conforme te alejas de la educación básica y entras a la media superior y a la superior, tienes maestros que son expertos disciplinares, o al menos eso suponemos, ¿no? Son expertos en su disciplina, pero no necesariamente expertos pedagógicos. Déjame contarte una anécdota muy rápida. Yo fui director de los bachilleratos tecnológicos, esos son prepas. Y se me ocurrió pedir a los alumnos que tenían dieces desde que entraron a la prepa hasta que terminaron 3 años después la prepa, puros dieces en matemáticas. Y los corrí, los crucé contra sus exámenes estandarizados cuando teníamos pruebas que se llamaban enlace o planea que hacía el INE, ¿no? Y corrí esas calificaciones. ¿Sabes que uno de cada cuatro no podía aprobar el examen? Con puros dieces en la prepa, ¿eh? Ujú. Lo que te demuestra que la calificación que ponen los maestros carece muchas veces de un sustento pedagógico sólido. Bueno, eso en la universidad, multiplícalo por 10, nada más. Entonces, Ujú. eso también es un supuesto delicado. Tercero, el pensar que el título es lo que frena a los jóvenes para poder tener un trabajo es tampoco entender mucho el mundo del trabajo. Ciertamente no es fácil entrar al mundo del trabajo, ciertamente no lo es, Claro. pero quizá una de las cosas que más ayuda a entrar al mundo del trabajo es la práctica, la experiencia. Lo que te piden cuando llegas, tú y yo soy mucho más mayor que ustedes dos, siempre nos pedían qué práctica tienes, qué experiencia Claro. tienes. Y la tesis puede ser, o el examen, el proyecto integrador, de hecho, en el TEC llamamos proyecto integrador a ese documento final. Ujú. La idea de ese proyecto integrador es también muchas veces adquirir práctica que sea demostrable y justificable, certificable ante entes. Entonces, yo creo Claro. que es desafortunada la propuesta y más que ayudar a Claro. muchas personas, puede resultar en un proceso de simulación que puede dañar muchísimo la calidad de la educación. Puede ser desde su punto de vista contraproducente. Pero a ver, déjenme defender un poco a los chavos que están atemorizados porque ya viene la parte de la tesis y a los ya no tan chavos que ya están trabajando y que se acordaron ahorita y debo la tesis. A ver, muchas veces el asunto radica en esto. Si es una escuela pública, tiene que ver con la burocracia. A veces desde el momento en que van a iniciar algún trámite, puede que tengan un muy buen proyecto, puede que esté avalado ya por sinodales, asesores y demás, pero hay un tema de burocracia. Y en las universidades privadas no tanto la burocracia. Muchas veces es hasta el asunto de los costos. ¿De qué manera se le podría, no sé, apoyar en este sentido, modificar leyes, modificar estatutos, reglamentos, con la finalidad de que la titulación, sin ser barcos ni nada, pues pueda ser algo más dinámico y ágil, Irma? Claro, yo quiero retomar justo esta idea del esfuerzo. La diputada en la iniciativa, me permití leerla, dice es un camino sinuoso, es como lo adjetiva, que requiere un esfuerzo, los muchachos se agobian y estoy muy de acuerdo con Daniel, justo porque claro, los jóvenes van a ingresar al mercado laboral, justo por eso tendrían ya que tener una práctica que ponga a prueba sus capacidades, su regulación emocional, porque yo no sé, Juan, pero si tú Ujú. vas a entrar a este programa con todo un profesional, pues tienes dosis de estrés que tienes que enfrentar en tanto profesional de la comunicación. Cualquier joven que va a hacer un ejercicio tiene justo que desarrollar carácter, habilidades emocionales que le permitan enfrentar una prueba. Entonces el argumento de suyo a mí me parece muy débil. Por la otra, tú dices, bueno, es la burocracia, puede ser, o en algunas ocasiones el dinero. Bueno, lo que es cierto, ¿no? Es que los jóvenes que están en universidad privada del tamaño, digamos, de colegiaturas, es porque las pueden solventar. Y en ese sentido, creo que más tiene que ver con otro factor. Y aquí permítanme compartir mi experiencia. Yo me especializo más en educación básica, pero doy clases a nivel licenciatura y justo el curso que doy es de investigación. Hacemos protocolos justo para que los jóvenes se enfrenten. Y quienes estamos en el nivel superior en docencia, en las aulas, podemos ratificar, y eso es algo que todos los colegas decimos, las carencias tan enormes que tienen los jóvenes para escribir, para leer con un nivel alto, digamos, con una comprensión abstracta, con una Ujú. capacidad sintáctica, digamos, solvente. Y eso justamente habla de una educación básica precaria. Entonces, sí le requiere a los jóvenes un esfuerzo mayor, tan mayor que tenemos tantas historias de plagio, algunas célebres tristemente, ¿no? Exacto. Entonces, ahí tendríamos que decir, viene desde atrás el problema, desde la básica,
que en la superior estamos atendiendo el nivel de especialidad que la licenciatura exige. Y en ese sentido, regresarnos, yo de verdad a veces tengo que hacer un paréntesis en la sesión, explicarle a los jóvenes agudas, graves, esdrújulas, de ese tamaño, uso de coma parentética, cosas que tendrían que haberse visto en primaria y secundaria. A veces hasta de broma les digo, este contenido es de segundo de primaria, verbos Ujú. en pasado, así les digo, y tildes, ¿no? De este tamaño, entonces tendríamos que validar mucho atrás para que el esfuerzo no suponga, digamos, un obstáculo que no tendrían que enfrentar. Pero Bien. aducir que es porque se abruman, porque se ponen ansiosos, me parece que es otro Sí, adjetivo que pone, a mí me parece un despropósito que es, no abona para nada a la calidad educativa. caray, muchas veces hasta ofende el asunto de la generación de cristal, pero esto es abonarle. Y yo entiendo, pensando en los beneficios de una tesis y de una titulación, Daniel, que también va perfilando al propio alumno a encontrar un proyecto que pueda después convertir en un proyecto laboral, no sé, en especializarse, digamos, se pasan los primeros filtros y empieza a curtirse, a forjarse un alumno de verdad para, más allá de que se vuelva un problema el entrar al mundo laboral, que eso sea un trampolín, una catapulta para entrar pues con más ganas al mundo laboral, ¿no, Daniel? Sí, yo creo que las tesis lo que ayudan es a consolidar, como decía Irma, tienen una finalidad formativa, y esa finalidad formativa es consolidar exactamente lo que se necesita desde el punto de vista de su formación Ujú. universitaria. Déjame contarte una otra anécdota. Yo, tan pronto termine esta entrevista, voy a tener una sesión con un grupo de estudiantes que están terminando su proyecto integrador. Y a diferencia de hacer una tesis, ellos están haciendo una asesoría. Entonces, ellos forman un consorcio, un grupo de trabajo, que al trabajar en grupo desarrollan eso que decía Irma, competencias de trabajo en grupo. No es fácil trabajar en grupo, es una habilidad muy sofisticada. De hecho, les doy clase para que trabajen en grupo eficazmente. Y Ujú. lo que dan es una asesoría a una institución pública sin costo para resolver un problema público. En este caso están asesorando una Secretaría de Estado de Educación sobre una memoria técnica de una intervención para profesores. Y ese es un trabajo que les permite a ellos demostrarse a sí mismos, antes que otra cosa, que lo que estudiaron en política pública les está sirviendo para responder a un problema que no les puse yo, que no se pusieron ellos, sino que les puso una secretaria de educación, en este caso una subsecretaria, Y que ya es la y que práctica, la necesita. vida real, ¿no? Ahora sí que la práctica, la vida real y la aprobación o no de ese proyecto va a depender de que responda a lo que ellos firmaron. Y es como un semicontrato que no tiene costo, pero que ellos te aprenden a responder un contrato. Imagínate qué experiencia para graduarte más enriquecedora, ¿no? Entonces, y respecto al tema de los costos, a ver, en cualquier universidad, en un programa, siempre la tesis es una materia, ¿sí? Y está presupuestada de origen. Nadie Ujú. te puede cobrar por esa materia ex post. A menos de que, uno, no termines en tiempo, eso puede suceder. Dos, que no hayas cubierto materias. Y eso es lo que pasa muchas veces, que tienes asignaturas que no has terminado de cubrir y entonces tú no puedes graduarte porque Mm. tienes asignaturas. Entonces, pareciera que, ¿por qué me dejaron terminar la tesis si todavía debo matemáticas 4 Claro. o no sé qué? Entonces, la verdad es que habría que entender cómo se expresan este tipo de circunstancias. El más interesado en que se gradúen las personas son las universidades, porque sus parámetros de éxito no son cuánta gente entra, sino cuánta gente termina exitosamente. ¿Sí? Claro. Ese es el parámetro de éxito. No es el parámetro de cuántos tengo ahí inscritos sin terminar, etcétera, etcétera. De hecho, hoy en día, si tú oyes a la Secretaría de Educación Pública, está enfocada a reducir la deserción escolar y a elevar la eficiencia terminal de las universidades. ¿Por qué? Porque ellos son los más interesados en que no exista este fenómeno de que, porque te afecta presupuestalmente, como si eres una institución Sí, pública, claro. porque tú recibes un presupuesto para 4 años o 5, dependiendo de cómo está tu programa, y todo lo demás que está ahí ya no vas a tú estar recibiendo el fondo del gobierno para poderlo pagar. Claro. Por eso yo creo que es una lectura un poco imprecisa de cómo se dan los procesos administrativos dentro de las Sí, universidades. pero aquí la verdad es que sí, yo quiero insistir con este punto,
particularmente que tiene que ver con las universidades públicas, insisto, el asunto de la burocracia, y quizás la universidad dentro de sus objetivos tiene, claro, que se titule la mayor cantidad de alumnos, pero la institución como tal, quizás los rectores, directores, pero muchas veces sindicatos, gente que está ocupando ciertos puestos en donde el alumno va a ir a ingresar una carta para iniciar un trámite, desde ahí se convierte en un problema y rebasa el asunto incluso de lo académico, va más allá de los planes académicos y demás, y yo por eso insistía en este punto del tema de la burocracia. Pero más allá de esto, por ejemplo, Irma, ¿qué otras opciones existen? Sabemos que si la experiencia profesional y demás. Al final el abanico pues sí es muy variado para que los alumnos digan, ok, la tesis me genera mucho estrés y ansiedad, pero tengo estas otras posibilidades que también se convierten en un filtro para que la culminación del nivel superior pues sea pulcra, ¿no? Claro, y depende también el dominio, la materia de estudio. Yo, por ejemplo, considero que para las humanidades no hay como la tesis, porque haces un trabajo de investigación riguroso, original, donde tienes un acompañamiento personalizado del tutor. Eso las universidades lo tendrían que garantizar. Pero para otras carreras puede ser algo mucho más práctico. Vamos a pensar, ¿no? Un piloto aviador necesita tener un examen práctico porque va a Claro. tener una tarea de esa naturaleza. Un doctor, un examen técnico de conocimientos generales, así de pe a pa, porque va a hacer ya un ejercicio. Entonces, la naturaleza de la licenciatura te va marcando. Y sí, un poco abonando, las universidades públicas, UNAM, el POLI, la misma UAM, tienen un abanico de posibilidades de acuerdo a sus carreras para obtener el grado. Entonces, no creo que tenga tanto que ver con que si es sinuoso el camino, se abruman, sino con un tipo de estudiante que Ujú. se sabe esforzar, que se sabe concentrar y una institución con rigor académico que garantiza su perfil de egreso, que garantiza los títulos que otorga, porque aquí viene el otro ingrediente. Hay universidades, perdón el adjetivo, pero por la naturaleza de sus procesos han recibido el adjetivo de patitos. Son universidades de muy bajo costo. Yo conozco una muy grande a distancia, por supuesto no diré nunca el nombre, Por pero favor. no les hace examen de admisión y tampoco es titulación automática. Así como dice la diputada, terminando créditos sale el título. Híjole, yo digo suerte con eso. Tenían medicina en la licenciatura. Caray. No, el ingreso es muy preocupante. Entonces, no, yo sí creo que tiene una relación, los procesos de ingreso, de seguimiento y después de titulación con la calidad académica de una institución. Entonces hay que tener Claro. cuidado. Irma, en una de esas, de esta universidad que no quisiste mencionar, en una de esas de allá han egresado varios diputados y diputadas que por eso ahora tienen este tipo de proyectos y que se alcanzan cada ocurrencia a veces ahí en el Congreso. En este sentido, Daniel, ¿qué te parece este asunto, la iniciativa? ¿Le ves futuro? ¿Crees que realmente puede encontrar eco? Actualmente cualquier cosa que de momento pensamos que no iba a suceder, puede suceder en nuestro país. Pero ¿qué piensas de esta iniciativa? Mira, como tú dices, puede pasar cualquier cosa, ¿sí? En una mala tarde o en una buena tarde, dependiendo de qué lado lo veas, la prueban, ¿sí? Creo que las y los legisladores, sobre todo aquellos que han tenido la oportunidad de experimentar la educación superior de calidad, Ujú. van a ser más cuidadosos en este tipo de decisiones. Pero puede suceder, yo no lo dudaría, porque hay como una urgencia por evitar estreses o lo que sea. El mercado de trabajo va a encontrar los mecanismos, si llega a pasar, para corregirlo, ¿no? Es decir, Claro. lo que va a pasar, desafortunadamente, es que los títulos van a perder solidez, ¿no? Y entonces alguien va a inventar algo que ayude a compensar la falta de título, ¿no? Ujú. Irma presentó ejemplos muy claros. En la educación, en las profesiones, sobre todo en las áreas de ingeniería, Ujú. hay toda un andamiaje que más allá del título
tú tienes que demostrar mediante prácticas profesionales, ¿no? Que eres capaz de diseñar un puente que resista X o Z. No importa que tengas el título de la Claro, mejor universidad del universo, ¿sí? Tienes que demostrar que para eso eres un experto, que para procesos de inyección hidráulica o cosas por el estilo, eres muy bueno. Entonces, mira, lo peor que puede pasar es que se apruebe una ley de ese tipo y entonces el mundo del trabajo, dado que ahí no puedes tener errores, porque ujú, hoy en día todo se mide en micras, no en milímetros, y es la precisión se ha vuelto una característica del mundo del trabajo, te va a decir, sí, cómo no, mira, tu título está muy bien, muchas gracias, ahora pasa a que te examine el Instituto A, B, C o D, lo cual va a abrir una nueva vertiente por claro. completo de certificadoras. Y eso va en contra de lo que durante estos últimos años ha querido realizar el gobierno federal, que es quitar esta idea de los certificadores, que para las universidades era muy importante la certificación externa, ¿no? A cambio de mecanismos desafortunadamente muy endebles. Y eso es lo que puede suceder, que el propio mundo del trabajo invente formas en que garanticen la calidad de los futuros trabajadores. Eso sería el Bien, peor de los mundos posibles, claro. pero yo no te puedo decir que no pueda hacer, porque como tú mismo lo dijiste, En una de cosas esas que yo sí. no imaginaba que iba a pasar suceden últimamente, ¿no? Gracias. Irma, ¿querías aportar algo? Sí, claro, a un llamado a los legisladores a tener una asesoría correcta, solvente. A mí me parece que son más ocurrencias porque inclusive la iniciativa está muy, muy débil. A mí me parece que los argumentos son muy, muy frágiles. Entonces, sí, claro, en educación sucede algo que no en otras profesiones. A todo mundo se le hace como fácil hablar, fácil opinar. Entonces, yo digo que asimismo, los legisladores tienen la obligación de informarse, tener un equipo de asesoría sólido que les permita entonces poner en la mesa iniciativas que fortalezcan y no lo contrario a la educación y a la formación de egresados. Totalmente. Bueno, pues efectivamente esto apenas es una iniciativa. Veremos si realmente tiene algún alcance mayor en el Congreso. Más allá, nos decías, Irma, de la ocurrencia, que bien podría calificarse hasta ahora como eso, no hay mayor sustento. En fin, pues ya lo estaremos viendo. Por lo pronto, yo les agradezco a los dos. Estamos llegando ya al final de esta charla. Antes de irnos, Daniel, ¿alguna idea para cerrar la plática que hemos tenido hoy? Mira, la educación es la base del futuro del país. Y una cosa que dijo Irma es muy importante. Queremos que esa base sea sólida, ¿sí? Y si no tenemos una base sólida de la educación, nuestro futuro, y eso sí te lo puedo decir, no puedo Ujú. decirte qué va a pasar con la ley, pero sí te puedo decir que sin una educación sólida, nuestro futuro va a ser menos promisorio de lo que pudiera ser, ¿sí? Ese es el tema. Yo celebro que Uno TV esté preocupado por el tema de la educación. Creo que no le damos la suficiente atención al tema de la educación, y no porque yo o Irma nos dediquemos a esto, que es muy interesante y hasta divertido, sino porque el futuro del país depende de la educación y no estamos viendo eso, no estamos entendiendo eso. Y el costo lo vamos a ver en los años por venir y desafortunadamente no es corregible. ¿Por qué? Porque ya pasó. Ujú. Entonces vamos a pagar muy altos costos y vamos a tardar muchos años en corregir lo que está sucediendo desde la educación básica ahora, ¿no? Con soluciones que demuestran un profundo desconocimiento. No que no hubiera problemas en el pasado, los había y de tamaño familiar también. Claro. Pero creo que la idea de que el futuro depende de la educación es algo que estamos perdiendo de vista. No es retórica, por supuesto, eso es algo que está sustentado, ¿no? Irma, ¿alguna idea para cerrar? Muy de acuerdo con Daniel, tenemos que poner al centro el tema educativo a nivel social. Yo sé que tenemos temas otros urgentes y emergentes, pero este tema es el que a la postre, es el que de mediano y largo plazo va a ser de este uno u otro país. Queremos Ujú. un México más fuerte en términos ciudadanos, con capacidades de nuestros jóvenes, de nuestros niños, desde las aulas de básica hasta superior. Necesitamos crecer justamente la cobertura, pero también elevar la calidad en todos los niveles. Entonces, también un llamado a la sociedad en general, a la audiencia, a tener este tema en demanda a nuestros gobiernos. Es que si nosotros demandáramos mejor calidad de educación, a mí me parece que a ellos les preocuparía cumplir justo para el sostenimiento
su poder, del poder Claro. político, que es su tarea. Entonces, sí, la agenda tiene que ser educativa para un país de largo plazo, sin duda. No hay duda y coincido contigo, Irma. Pues así llegamos al final. Antes de irnos, estimado Daniel, ahora una dinámica un poquito pues, complicada. En una sola palabra, ¿cómo podrías definir tanto el proyecto de la diputada pues, como la realidad en cuanto a la situación académica, titulaciones y demás? En una palabra, Daniel, por favor. Desafortunada. Desafortunada. Irma, en una palabra, por favor. Me sostengo en la que dije, es una ocurrencia. Híjole, una ocurrencia desafortunada, en fin, yo la verdad es que debo decirles que coincido con ustedes, una ocurrencia desafortunada, vamos a ver, posiblemente no avance, pero qué interesante es entender por qué se debe mantener una tesis, un proyecto de titulación y por supuesto saber que hay muchas opciones para poder lograr un título, no son las únicas y por supuesto también este asunto del estrés y la ansiedad que pueda generar, pues ya es algo que va de la mano con alcanzar objetivos. Nadie dijo que la vida era fácil, eso hay que tenerlo muy claro. Así que llegamos al final. Muchísimas gracias. Agradezco mucho a Irma Villalpando, especialista en temas educativos. Gracias, Irma. Gracias a ti, Juan. Un placer compartir la mesa con Daniel. Qué amable. También muchas gracias al maestro Daniel Hernández, profesor investigador de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del TEC de Monterrey. Gracias, Daniel. Gracias, Juan, por tratar el tema y como siempre es un placer poder conversar con Irma y poder compartir nuestras ideas con su público. Gracias, yo les agradezco a ambos, pero sobre todo agradezco a ustedes que nos vieron, que escucharon este análisis. ¿Qué les parece? Gracias por llegar hasta el final de este video. ¿Ustedes qué piensan? ¿Ya se titularon o conocen a alguien que de plano se le olvidó este asunto, ya ni siquiera les interesa? Aquí están las razones, ¿eh? Porque en todo caso pues es interesante titularse o ya sea por la tesis o el examen, en fin, hay diferentes caminos para lograrlo. Ahora que estamos en un mundo en donde los jovencitos, los niños quieren ser youtubers y lo menos que les interesa muchas veces en la escuela, hay que recordar que la base de todo, por supuesto, es la educación y la educación de calidad. Yo soy Juan Rivas, gracias por llegar hasta el final de este video, pásenla bien y nos vemos en el próximo episodio que sin duda será viral.